8 datos curiosos sobre la vida del Papa San Pío X. El viernes 21 de agosto la Iglesia celebrará la fiesta de San Pío X, un Papa recordado por sus muestras de humildad y caridad con los más necesitados, su firme deseo por mantener la sana doctrina de la Iglesia ante el error del modernismo y por aplicar importantes reformas. La doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las convicciones erróneas, por sinceras que sean, ni en la indiferencia teórica o práctica para el error o el vicio, en el que vemos sumido a nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento intelectual y moral, no menos que en el celo por su bienestar material, escribió San Pío X en su encíclica Notre Charge Apostolique. Aquí te presentamos 8 datos sobre la vida de este santo Papa de la Iglesia. 1. Creó una red espía interna. San Pío X, ante algunas tendencias que se manifestaron en el ámbito teológico al final del siglo XIX y a comienzos del XX, intervino con decisión, condenando el modernismo, para defender a los fieles de concepciones erróneas y promover una profundización científica de la revelación en consonancia con la tradición de la Iglesia. Dijo al respecto el Papa Benedicto XVI, en audiencia general del 18 de agosto de 2010. Pío X calificó el modernismo como la síntesis de todas las herejías, a través de la encíclica Pascendi Domini Gregis y el decreto Lamentabili Sane Exitu, condenó 65 proposiciones que, según él, socavaban el dogma tradicional del cristianismo. El modernismo, en esencia, tendía a renunciar a ciertos dogmas tradicionales con el fin de acomodar ciertas teorías científicas modernas. Además, nombró a Monseñor Umberto Begnini como subsecretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Luego se creó toda una red en toda la Iglesia para informar sobre las actividades modernistas. 2. Algunos milagros ocurrieron por su intercesión durante su vida. En una audiencia el Papa Pío X sostuvo a un muchacho paralizado. El joven se soltó de los brazos del pontífice y comenzó a correr alegre por la habitación por haber sido sanado. En otra ocasión había una pareja que conoció cuando era obispo y que le escribió una carta pidiendo su ayuda para sanar a su hijo con meningitis. El pontífice les escribió diciéndoles que esperaran, ayunaran y oraran. 2 días después el niño estaba curado. También una monja que sufría tuberculosis muy avanzada le pidió por su salud. La única respuesta del Papa fue sí, mientras colocaba sus manos sobre la cabeza de la religiosa. Esa misma tarde el médico determinó que la religiosa estaba completamente curada. 3. Es conocido como el Papa de la Eucaristía. Benedicto XVI recordó que San Pío X, en el motu proprio tra le sollicitudine, afirma que el verdadero espíritu cristiano tiene su primera e indispensable fuente en la participación activa de los sagrados misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia. Por eso recomendó acercarse a menudo a los sacramentos, favoreciendo la recepción diaria de la Sagrada Comunión, bien preparados y anticipando oportunamente la primera comunión de los niños, hacia los 7 años de edad, cuando el niño comienza a tener uso de razón, añadió. En aquel tiempo los fieles comulgaban muy rara vez. La comunión diaria o muy frecuente se consideraba como algo extraordinario y aún indebido. 4. Por primera vez abrió el comedor papal a las visitas. En el siglo XIX fue todo un escándalo que el Papa Pío X decidiera dejar de cenar solo e invitar amigos
y conocidos a comer con él. Si bien hoy en día vemos esas actitudes en el Papa Francisco, San Pío X es quien rompió la tradición de que los pontífices comieran solos. Muchos años antes, cuando era patriarca de Venecia, prescindió de una gran parte de la servidumbre y no toleró que nadie, fuera de sus hermanas, le preparase la comida. 5. Redactó un catecismo para Italia. Otro ámbito importante fue el de la formación doctrinal del pueblo de Dios. Ya en sus años de párroco, el mismo Pío X había redactado un catecismo y durante el episcopado en Mantua había trabajado a fin de que se llegara a un catecismo único, si no universal, por lo menos italiano, comentó Benedicto XVI en el 2010. Luego destacó que como auténtico pastor, el Papa Pío X había comprendido que la situación de la época, entre otras cosas por el fenómeno de la emigración, hacía necesario un catecismo al que cada fiel pudiera referirse independientemente del lugar y de las circunstancias de la vida. Como romano pontífice, preparó un texto de doctrina cristiana para la diócesis de Roma, que se difundió en toda Italia y en el mundo. Este catecismo, llamado de San Pío X, fue para muchos una guía segura a la hora de aprender las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por la eficacia expositiva. 6. Inició la redacción del Código de Derecho Canónico. Hasta el año 1917, la Iglesia solo contaba con un conjunto disperso y sin codificar de normas jurídicas. Inclusive, las compilaciones realizadas por Pío IX y León XIII eran insuficientes. Sin embargo, desde el inicio de su pontificado, Pío X se decidió a la reorganización de la curia romana y después puso en marcha los trabajos de redacción del Código de Derecho Canónico, promulgado por su sucesor Benedicto XV. 7. Era italiano, pero sus padres eran polacos. El Papa Pío X nació el 2 de junio de 1835 en Roma, Italia, de padres que emigraron a Italia después de la ocupación de Prusia, donde se les concedió asilo político. Su padre, originario de Polonia, se llamaba Jan Krawiecz, un sastre que tuvo que cambiar su nombre por el de Giovanni Battista Sarto. El apellido Sarto significa sastre en Italia, así que Giuseppe eligió el nombre porque representaba su oficio. Años más tarde, su esposa y él dieron a luz a Giuseppe Melchiorre Sarto, que ahora conocemos como Papa San Pío X. 8. Abrió el Vaticano a los refugiados y sin hogar. Al igual que el Papa Francisco en el siglo XXI, el Papa San Pío X también creó un espacio para que personas necesitadas se refugiaran en el Vaticano. Tal acción ocurrió luego del terremoto sucedido el 28 de diciembre de 1908, que afectó la ciudad de Mesina, lugar donde el Papa permitió que se abriera el hospicio de Santa Marta, junto a la Basílica de San Pedro, para los refugiados y personas sin hogar.